Esto es Por Fe. Un podcast del IBM. Yo soy José. Y yo soy Mateo. Quédate con nosotros. Bueno, sean bienvenidos a un podcast a Por Fe, un podcast del IBM. Antes de empezar con este primer capítulo, que vamos a estar conociendo por qué un podcast, por qué Por Fe, vamos a presentarnos un poquito, José, ¿qué te parece? Me parece perfecto. ¿Sí? Es necesario. ¿Sí? Ya, adelante. Ok, mi nombre es José Yepes. Soy ecuatoriano. Actualmente Dios me está permitiendo ser el director de lo que es IBME desde el año 2022. ¿Sí? Soy casado. Tengo una hermosa hija, se llama Zoe. Mi esposa se llama Jacqueline. Y bueno, nos casamos ya hace más de 5 años. ¿Sí? 5 años Así de que casados. vamos a decir, esa es mi historia ahora, ¿no? Cuéntanos, Mateo. Bueno, yo soy Mateo Bastien. Por gracia de Dios estoy estudiando ya mi segundo año en el IBM. Todo ha sido en honor a ese nombre, Por Fe. Tengo 26 años y nada, con varios proyectos y varias cosas por delante, que si es la gracia del Señor y la voluntad, estamos ahí para dar. ¿Por qué un podcast? ¿Cómo nace la idea de un podcast? La necesidad, en este caso, de un podcast, surge, en verdad, nunca, en ningún momento hubo la idea de hacer un podcast, pero sí la necesidad de que puedan conocer y que podamos llegar a más personas de qué es el IBM, quién es el IBM, por decirlo así. Entonces, la necesidad de comunicar nos lleva a analizar, ¿no?, varios aspectos. ¿Qué es lo que podemos hacer? ¿Qué proyectos podemos crear para que el IBM pueda llegar en este caso, a las redes y pueda conocer mucha gente y que pueda ser influenciada también, ¿no?, de esa manera con la palabra de Dios? Entonces, dentro de ese aspecto, Dios poco a poco ha ido proveyendo no solo de recursos, sino también, en este caso, proveyendo de personas, ¿sí? Personas que Dios le ha preparado y también ha puesto un sentir, ¿no?, por la obra del Señor. Entonces, en base a eso, ¿no?, con el objetivo de llegar a que otros conozcan de la obra de Dios aquí en el IBM, nace el podcast como una opción más, como un proyecto y como una forma de comunicar, ¿no? Obviamente esto Dios pone en el corazón, ¿sí?, de un grupo de personas, por decirlo así, y se comienza a trabajar. Entonces, digamos, el podcast nace basado en la necesidad de comunicar quién es el IBM. Ajá. Sí. Bueno, también yo quisiera contar un poco la historia de cómo llega en sí el podcast a ser posible. Y recuerdo cuando fui a tu oficina, que estuvimos hablando, yo te comentaba los planes que tenía sobre abrir un podcast y empezar y todo eso, y tú me decías, podemos hacer algo juntos, podemos trabajar juntos. Y para mí en ese momento fue increíble porque fue como una respuesta del Señor, tranquilo. O sea, va a llegar la oportunidad, va a llegar el tiempo. Y aquí estamos. Entonces después llegó Josu. Josu, para el que no saben, es nuestro querido productor que está atrás de las cámaras. Y gracias a él también es que es esto posible, porque quizás los dos, tú como director del instituto, yo también quizás con otros proyectos, también estudiando, es complicado. Necesitamos realmente a alguien más que estuviera ahí dándole. Y el cosa ha sido así. Quiero esto, toma. Quiero esto, vamos. Entonces, sí. Entonces yo creo que también esa es la razón por la que es posible en este momento por fe. Y es interesante, ¿no?, como cada cosa viene en su tiempo, ¿no? Y cada persona también viene en el tiempo que el Señor desea, ¿no? En el año 2022, en el cual volvió a abrir el instituto sus puertas para que lleguen más alumnos, tal vez no había, digamos, una idea de eso. Pero a raíz de iniciar lo que es el IBM presencial, hubo la necesidad también de que conozcan otras personas, más creyentes, más jóvenes, de que el instituto comenzó, ¿sí? De que hay una oportunidad en la cual puedan capacitarse en la palabra de Dios, puedan tener también la oportunidad de relacionarse con otras personas y experimentar el obrar del Señor en sus vidas. Así que poco a poco Dios iba formando eso, y una vez que ya formado, comienza ahora con otro tipo de proyectos, ¿no? El hecho de hacerle conocer a otras personas,
ahí aprovechar. Yo creo que una de las digamos, áreas muy importantes de este tiempo, lo que es las redes, ¿no? Y tomar como ventaja y llegar imagínate ahora, ¿no? Los jóvenes metidos ahí, Claro, ¿qué ¿cómo tal si llegas? influenciamos, ¿no? De manera positiva y llevamos el mensaje del evangelio, el mensaje de esperanza, no solo a los que todavía no conocen al Señor, sino aún a los que ya conocen al Señor, pero también tienen sus luchas, sus dudas, y claro, ¿no? Y están pensando, ¿no? ¿Cómo vivir esta vida cristiana, ¿no? ¿Qué significa aún esto de vivir por fe? Y bueno, esto vamos a estar compartiendo durante todo el podcast, con entrevistas con personas que nos van a acompañar, que desde su perspectiva, ¿no? De vida nos va a compartir su momento de fe, su momento en el cual experimentaron a Dios obrar y el llamado que tuvieron también, ¿no? Entonces, se vienen muchas cosas muy lindas y en el cual creo que las experiencias vividas basado en la obediencia a la palabra de Dios va a animar y desafiar también a los demás, ¿sí? A tomar ese paso de fe, ¿sí? Y experimentar. Y que puedan conocer a un instituto, en este caso el IBM, que es como una opción para que ellos puedan desarrollar quizás esa fe. Es justamente lo que es un poco el IBM. Entonces, pero bueno, antes de seguir, vamos a hablar del nombre. Vamos a hablar del nombre del podcast. Y yo creo que el mejor que puedo hablar es Mateo. Más o Así que menos. cuéntanos más o menos. Por Ajá. fe. Pero primero, antes de hablar del nombre, definamos fe. ¿Qué es para ti la fe? Bueno, la fe en esencia es confianza total en Dios. O sea, mi confianza depositada en alguien que puede cumplir sus propósitos en la vida de alguien que ha confiado. Entonces, para mí, fe no es solo tirarse a la nada sin saber qué es lo que me espera, ¿no? Eh, para mí, lo que la fe es basado en el concepto que el escritor a los Hebreos en el capítulo 11, ¿viste? Dice en el versículo 1, ¿no? Que ahí está un concepto claro, pero basado en esa cita bíblica, podemos decir que la fe es una confianza en Dios, en este caso en el Señor Jesucristo, quien ya ha dejado sus promesas, ¿no? Obviamente dentro de todo ese aspecto es cuestiones de también buscar mi comodidad, ¿no? Muchas veces el ser humano está acostumbrado a estar seguro, pero cuando hay esos momentos en el cual Dios desafía al creyente a entregarse a Él, muchas veces le llama a dar un paso de fe, ¿no? Eso significa a confiar totalmente en Él y en lo que Él pueda hacer, ¿sí? Y todo eso se basa en el claro conocimiento de quién es Dios y quién es, en este caso, Jesucristo, y a la vez, eh, qué es y dónde lo encontramos toda esa descripción, pues en la palabra de Dios. En Romanos nos dice claramente el apóstol Pablo, hablando de la fe, dice que la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Entonces, si yo, mira, por eso digo, la fe no tiene que ver nada místico, como decir, ok, no sé nada qué es lo que viene en el futuro, no sé nada, es una incertidumbre total y uno piensa, ¿será? ¿No será? ¿Viene? ¿No viene? No, no es eso. ¿Sí? Es basar mi confianza en lo que ya está escrito, en este caso en la palabra de Dios. Y una vez depositada mi confianza en lo que ya está escrito, obviamente con la seguridad de que sí lo va a cumplir, doy el paso en este caso, o es mi confianza en Dios. Entonces, eso es fe, no sé. Sí, para mí la fe en sencillo es confiar en algo que realmente tú no sabes qué va a pasar. En sencillo. Ahora viene la fe en el Señor, que obviamente es lo que nos da la fuerza para poder decir, ok, sí, todas las promesas que tenemos en la palabra es lo que nos dice, ok, vamos adelante, sigamos. Porque hay tantos ejemplos en la Biblia de hombres de fe, hombres que han, vamos a ello. Entonces tú dices, ¿por qué si ellos sí, yo no? Entonces le das. Y sí, en resumen, yo creo que la fe es eso, confiar, a pesar de que tu lógica humana te diga, quizás no puedes, no, hasta ahí quédate, pero confías en el Señor, confías en la palabra y dices, vamos. Me parece genial, sí, y tiene mucha razón. Sí. Ahora, ¿cómo nace el nombre por fe? En esta parte me toca a mí un poco contar la historia del nombre porque es algo que nos tocó pensar a mí y al Josu, ¿qué nombre le ponemos? Y el Josu me dijo un día que estábamos, vamos a pensar el nombre. Entonces llegamos ahí, estuvimos, sí, este nombre, este de acá, dando opciones, y ninguno realmente nos parecía bueno.
hasta que llegó el momento que nos quedamos así pensando, ya nos íbamos a rendir, ya dejamos para otro día, ya buscamos más opciones por ahí en otro lado. Y nos quedamos así pensando y el Josu llega al momento y me dice, por fe. Y yo lo quedo mirando medio raro. Le digo, ¿por fe? Me dice, sí, por fe, así súper seguro. Y yo, por fe, por fe. Y me pregunta, Mateo, ¿cómo es que tú has podido sobrellevar un año de instituto y ahora ya otro medio año? Y yo le respondo, por fe. Y después, ya pensando, ya se me empezaba a abrir la mente también, le digo, Josu, ¿cómo es que quizás dejaste tu trabajo? ¿Cómo es que quizás dejaste varias cosas para hoy estar aquí en el IBM? Me dice, por fe. Y ya, ahí fue como que la mente, ok. Y incluso después, porque mi idea también era que el nombre tuviera que ver con el instituto, tenga una esencia ahí, esté inmerso el nombre del podcast. Y le pregunto, Josu, ¿cómo crees que el instituto se ha solventado por tanto tiempo, a pesar de la pandemia, a pesar de muchas adversidades? Me dice, por fe. Entonces ya está, no tenemos nada más que discutir, firma ahí y ya está. Porque incluso sabes que pensábamos tener varias opciones y mostrarte y decir cuál tú prefieres. Ya, que tú prefieres. Pero cuando ya dijimos, no, por fe, y vimos todo este contexto, ya está. Incluso también, como decía, es basado en la Biblia. Tantos hombres de fe, Abraham, David, Josué, que vivieron momentos que tuvieron que decir, ok, confío realmente en el Señor y ya está. Entonces, creo que el nombre está inmerso en lo que es el instituto, nos une a todos como cristianos y está basado también en la palabra de Dios, entonces ya está. Claro. El nombre... Yo, cuando me propusieron este nombre fue interesante porque rápidamente asumí con el corazón del instituto, ¿sí? Y hablo asumo que desde el inicio, ¿no? Hay hermanos que conozco que comenzaron el instituto, testifica, ¿no? Todo lo que tiene que ver es por fe. Alumnos, exalumnos, ¿no? Que han pasado por las aulas, por las instalaciones del IBE, claramente pueden decir, ¿no? Cada vez que preguntas, ¿cómo terminaste 4 años, 3 años? Y todo es por fe, ¿no? Y es por fe. Entonces, es el corazón, en este caso, del instituto y claro, el testimonio y todo lo que vamos un poquito a experimentar. Y como creyentes, ¿no? Creo que es un diario vivir por fe, ¿sí? Y me parece un nombre bastante adecuado, ¿no? Para lo que tiene que ver con la historia, no solo del IBE, no solo del IBM, sino en este caso la historia del creyente y la vida del creyente, ¿sí? Así que un nombre que pega, ¿no? Que es justamente, como te decía, el corazón del IBE. Sí, 100%. ¿Qué te parece si antes de continuar inauguramos un segmento que vamos a estar aplicando en todos los capítulos y es sacar preguntas del tazón? Aquí en este tazón tenemos preguntas aleatorias, al azar, que tenemos que ir respondiendo. O sea, puede ser cosas muy fáciles o más difíciles. Esto es lo que hizo producción, ¿no? Ahí producción nos ha puesto eso para... Sí, así que no sabemos, nosotros por si acaso, ¿no? No sabemos. No sabemos cuáles son las preguntas, ¿no? La producción hizo, así que... Sí. Y igual este tiempo va a ser también vamos a tener un tiempito con todos los invitados de aquí en adelante, así que... Y conocerles un poquito más también. Conocerles un poquito más. ¿Y qué tal comenzamos nosotros? Ya. Dale. A ver, tú primero. Vamos con la primera. Uf. Dice la pregunta. ¿Cómo defines el éxito en tu vida personal y profesional? ¿Cómo defines el éxito? Hay una palabra que en verdad marca, creo, mi vida y es gracia. Así de fácil, sencillo. Poco hablar de éxito. Bueno, desde la perspectiva del mundo, podemos decir, no hay un éxito, ¿sí? Porque el éxito tal vez en el ámbito, digamos, secular, a la luz de lo que el mundo piensa, es de pronto, siempre se basa en cosas materiales, ¿no? Y no exclusivamente en cosas espirituales o, en este caso, en valores morales, ¿no? Yo lo defino en especial, el éxito más en una vida personal de lo que tiene que ver con el área espiritual, ¿sí? Y el éxito en este caso, para mí en lo personal, todo lo que, digamos, he llegado a lograr o estoy logrando es por pura gracia, ¿no? El tener una familia,
creo que también es un éxito en el ámbito espiritual. Y no solo hablo acerca de una familia hermosa, digo, que conoce del Señor y que mi esposa anhela también servir al Señor en el ámbito emocional, es un éxito, ¿no? Porque tanto mi esposa como, digamos, como familia, amamos al Señor y deseamos agradarle a Él. Hablando en el ámbito, digamos, de servicio, Dios me ha permitido, me ha llamado así. En el año 2012 yo terminé el Instituto Bíblico como alumno y a partir de eso Dios me llamó a formar parte del equipo del instituto. Y eso fue por gracia, ¿no? Llegué a comenzar a trabajar en la vida de los chicos como soltero. Después Dios me permitió a tomar el ministerio de servicio cristiano, ¿sí? La directoría de servicio cristiano. Y eso era por gracia. No porque lo merecía, no. Simplemente porque Dios consideró, ¿sí? Ser como que útil en sus manos y me permitió. Y ahora, ¿no? Lo que tiene que ver con ser el director actual y es por gracia, ¿no? Entonces, el éxito lo defino así fácil y sencillo, pero muy profundo y muy importante. Es solo por gracia nada más. Ujú. ¿Sabes? El significado para mí de éxito lo encuentro en Romanos, cuando se dice que somos más que vencedores. Pero ¿quién es el vencedor? Si definimos la palabra vencedor, es alguien exitoso, alguien que consigue batallar, consigue luchar, consigue ganar. Para mí es eso. ¿Y quién es un vencedor? El que ha creído en Cristo y en que todos los días lucha por... Es difícil, pero lucha por seguir, lucha por levantarse. Para mí eso es el éxito, ya está. Y sabes, cuando tú te levantas con ese pensamiento de que ya eres exitoso en Cristo, las demás cosas, todo el éxito que el mundo define como el dinero, posesiones materiales, los títulos que puedas tener, son realmente nada. Porque, viste, hay esta presión de la humanidad que te dice, no, tú tienes que ser exitoso, tienes que estudiar, tienes que hacer esto, porque tienes que ser alguien en la vida. Pero si realmente lees este pasaje y te das cuenta que si crees en Cristo y luchas por lo que te dice el Señor, ya eres exitoso. Y descansas en eso. Y lo demás viene solo. Tienes mucha razón. ¿Sí? Dale, A ver, me toca a tu mí. turno. Eso estaba difícil, fue una fácil. A ver, ¿cuál es tu recuerdo más querido de la infancia y por qué es tan especial para ti? De la infancia. Bueno, yo creo que una de las cosas que marcaron mi infancia fue, quizás yo tenía unos 13 años, 12, 13 años, y recuerdo que mi papá, bueno, realmente es mi abuelo, pero es mi papá porque me crió, él me enseñó a hacer devocionales. Fue el tiempo donde yo aprendí como tal a hacer un devocional, a todos los días arrodillarme, orar, leer un pasaje, interpretarle. ¿Y por qué? Porque él me decía, ok, tienes que leer y tienes que decirme mañana un resumen de lo que dijiste. Si no, palo. Si no, sí, castigado. Bien. Ajá. Entonces, claro, en ese momento quizás yo no lo entendía. Yo decía, esto, pero ahora que lo analizo, eso realmente marcó mi vida grandemente a poder decir, quizás ahora estoy acá por eso, porque ahí fue que el Señor empezó a hablar a mi vida y ok, existe Dios, tengo que ser así, tengo que ser asado, a él le gusta esto, no le gusta esto, y eso marcó mi vida y marcó mi infancia. Claro. Quizás no estuviese acá si no hubiese sido así. Qué importante, ¿no? Lo que dice Proverbios, ¿no? Instruye al niño aun cuando fuere, digamos, en su niñez. Sí, Y claro, cuando llegue a adulto no se va a desviar. no se va a desviar. Y creo que ese principio eh, que tú un poquito compartes de tu experiencia es importante porque Bueno, eso formó tus convicciones para lo que estás ahora haciendo, dando interés un poco a lo que tiene que ver, digamos, a la palabra de Dios, estudiando con más, digamos, entereza, con más deseos de poder saber quién es en verdad nuestro Salvador, ¿no? Pero digo, hubo un punto, ¿no? De inicio en el cual, digamos, tu padre se interesó en instruirte en algo que vale la pena, pero y ahora podemos decir el fruto, ¿no? Qué lindo, qué lindo. Y ese creo que es un consejo para los padres que nos están viendo, ¿sí? De no descuidar, ¿no? De la enseñanza bíblica, de no descuidar, en este caso, lo que es los devocionales para con sus hijos, ¿no? Lo que siembras ahora podemos cosechar después, ¿no? Y creo que un claro ejemplo de tu testimonio para formar en mi hogar, con mis hijos y
y poder mirar más adelante. Y es un testimonio claro de la palabra también. Qué importante. A pesar de que después llega la juventud, llegan los amigos y tú te quieres desviar, puedes hacer otras cosas, pero siempre va a estar en ti eso que te enseñaron desde pequeño. Sí, Y ya grande, algo va a estar en ti que diga, chuta, estoy haciendo mal. claro. Pero si nunca te enseñan eso, es difícil. Es más fácil caer Sí. en lo que 100%. es el pecado, las tentaciones, ¿sí? Mientras que ya has sido instruido, vamos a decir, hay defensas. O sea, hay conciencia, digamos, de las cosas incorrectas. Es de decir, ok, esto no está bien, porque la palabra de Dios dice que no está bien. Y eso nos permite al menos estar alejados de ciertas cosas y evitar desagradar al Señor. Así que es muy importante. Sí. ¿Sacamos una más? Dale. Ay, que espero que sea La fácil, última. A ver. Yo le dije a Josu, haz algo fácil, porque esas Sí, preguntas estas más. preguntas. Uy, si pudieras viajar en el tiempo, Chuzo, ¿a qué periodo de la historia te gustaría ir y por qué razón? Si pudieras viajar en el tiempo, buena pregunta, ¿no? Porque ¿Cambiarías algo de tu pasado? Esa es una pregunta muy... Voy a yo creo retroceder. que sí, yo Sí. creo que sí. O sea, cambiar, yo creo que debería regresar a ser alumno, o sea, a lo que es el instituto o el IBM ahora, ¿no? Volver a mi primer año y haber entrado con, digamos, con un claro objetivo en cuanto a la palabra de Dios. Yo no entré al instituto como, digamos, con un objetivo, con algo claro. Lo entré porque en verdad no tenía nada que hacer, ¿sí? Así que vine con el apoyo de mis padres, todo eso. Entonces, podemos decir que mi primer año no la disfruté, no la aproveché, porque... Para quizás encontrar. Exactamente, entonces, pero a partir de mi segundo año las cosas cambiaron porque, bueno, ya primer año Dios había trabajado mucho en eso, pero si yo pudiera regresar al tiempo, yo creo que regresaría a esa época y claro, cambiaría a todo lo que es mi forma de pensar y decir, ok, voy a entrar y aprovechar a lo máximo mi primer año, hablo del tiempo del estudio, dedicarme más, investigar, a aprovechar lo que es la biblioteca del instituto, entonces, todo ese tiempo, ¿no? ¿Crees que eso hubiese modificado ahora tu futuro? Ahora tuvieses quizás en una mejor posición si hubieses cambiado eso. Yo creo que sí, en el sentido Conocimiento, de quizás. conocimiento, ajá, de conocimiento, el compromiso, creo, también convicciones mucho más arraigadas. Esto no significa que hoy no tenga convicciones, pero creo que hay áreas que todavía me cuestan, que pude haber hecho, mejorado y pienso que si es que pudiera volver en el tiempo, volvería a ese lugar, sí, o a ese tiempo, eso. A ver, esas preguntas súper. Ya, vamos a ver qué dice. ¿Cuál es la fecha de tu conversión? Bueno, esta es más fácil. Sí. Sí, yo ya te digo, más o menos desde que yo empecé, como te contaba, a hacer los devocionales, yo creo que ese fue el momento que yo dije, necesito entregar mi vida al Señor. Ya tenía 13 años aproximadamente. Claro que después quizás hubo universidad, amigos que me desviaron un poco, pero sí, en esa época fue que yo dije, ok, el Señor realmente existe y es algo que debe estar en mi vida. Decidiste creer. Sí, entonces tengo Algo ahora similar, 26 años. Sí, porque yo también a mis 13 años. Me acuerdo clarito. No me acuerdo la fecha así, te soy sincero. Yo tampoco, eso La sí no fecha, recuerdo. pero sé que tenía 13 años. Estaba justamente viendo una programación y salió ahí un predicador que estaba exponiendo la palabra y entendí claramente quién era yo en primer lugar como persona, digamos, de acuerdo a la palabra, que era pecador y que en este caso había transgredido las leyes del Señor y claro, la paga del pecado es muerte. Entonces, y bueno, ahí se abrió mi corazón, digamos, tuve la necesidad de decir, o sea, yo también estoy en el grupo de las personas que van a la perdición, pero también mostró la realidad, ¿no? A mis 13 años me acuerdo en el cual el predicador dijo, no, pero Cristo ha cambiado esa realidad, ¿no? Cristo murió por los pecadores y hoy invita a todos a que crean. Tomó el versículo Juan 1:12, ¿no? Más a todos los que creen, los que reciben, ¿no? Les da el derecho de ser hijos de Dios. Entonces,
ahí decidí creer. No, me acuerdo, está clarito, ¿no? Así que similar, 13 años, sí, comenzamos, podemos decir, nuestra vida cristiana. A pesar de que yo nací también en un hogar cristiano, pero yo tuve un punto de inicio, ¿no? Ahí, a mis 13 años, comenzó mi vida, digamos, mi vida nueva. ¿También te pasó que quizás de niño ibas a la iglesia, pero como que no Sí, entendías muy sí, bien? claro. O sea, estabas ahí en plan medio, pero llegó ese tiempo que, ok, ahí dijiste, soy un pecador, necesito arrepentirme y necesito ir Ujú, a por el Señor. claro, Sí. no tiene razón. Estamos bien. Bien, Sí, continuamos. sí, volvamos un poquito al Ujú, nombre. Volvamos dale. al nombre por fe. Y aquí es donde queremos inaugurar otro segmento más. Hoy día es día de inauguración, es el primer capítulo. Claro. Entonces, vamos a inaugurar un momento que se llama el momento por fe. Ujú. En este segmento vamos a contar nuestro momento por fe más grande que hemos vivido en nuestras vidas. ¿Ya? Entonces, voy a empezar yo contando mi momento y después cuentas tú. Dale. Entonces, y vamos a intentar que en todos los capítulos podamos preguntarle a la persona su momento por fe y conocer testimonios de otras personas que me imagino el Señor hace cosas increíbles. Entonces, imaginémonos las cosas. Comencemos nosotros. Comencemos nosotros mostrándonos nuestro momento por fe. Ya verás, te cuento. Mi momento por fe no está muy lejos. Fue realmente cuando tomé la decisión de venir al instituto. Yo, bueno, siempre me crié en un hogar cristiano, he tenido ciertas comodidades y llegó un momento que, bueno, me encontraba en una zona de confort. Tenía un trabajo que más o menos me daba para pagar mis deudas, para pagar un poco mis cosas y estaba, digamos que bien. No me hacía falta nada, pero estaba ahí, Literalmente estable. sí, en mi zona de confort. Ujú. Pero sí ya existía algo en mi corazón que yo necesitaba hacer algo diferente. Yo quizás veía a mi familia un poco entregada al trabajo, entregada quizás a las cosas materiales, entregada a buscar cosas de este mundo, esclavos del trabajo. Sí, quizás con dinero, con cosas materiales, pero yo sí me daba cuenta que no era algo que yo quería. Yo quería algo más. Y bueno, ahí fue como cuando llegó la noticia del IBM. Un amigo mío, Mike, creo que todos los conocen, me dice, se va a abrir el instituto. Es tu oportunidad ahora. Entonces yo decía, el IBM, no sé qué voy a hacer ahí. Y lo primero que se me vino a la cabeza fueron dos cosas. Es una locura y es una locura. Claro. Era una locura para mí en ese momento porque tenía un préstamo que pagar, estaba endeudado. O sea, si yo me venía al IBM, era como, ¿qué vas a hacer? ¿Cómo vas a pagar? ¿Cómo tan siquiera vas a pagar la cuota del IBM? ¿Qué vas a hacer? Aparte que tienes deuda. Aparte, tienes deudas. ¿Qué vas a hacer? Acostumbrado toda la vida a vivir con mis padres y de repente irte a otro lugar, en otra ciudad, en otra cosa, alejado, ya sin dinero, con otras personas con distintas. otras personas, conociendo gente nueva. Claro. Era un reto. Pero sí había esto en mi corazón de decir, quizás esto es la oportunidad para seguir creciendo. Porque yo anhelaba eso, yo quería seguir creciendo, no quería estar estancado en mi casa o ahí, estar ahí. Entonces al principio fue como una locura. No puede ser, no puede ser. La lógica me decía, no da. Sí, no, olvídate, no. Después, primero mejor ahorra y cuando ya ahorres, ahí te vas al IBM. Claro. Entonces, como que lo más humano, digamos, sí, lo más razonable en el sentido... Es pensar eso. Claro. Y total, siempre de ahí en adelante hubo algo que me hincaba y me decía, y sí. Y si es la voluntad del Señor. Y si estás negándote a lo que quiere el Señor. Y tú quieres crecer y quieres mejorar y no quieres ser quizás igual al resto, pero ahora estás poniendo excusas. Y venían esos pensamientos en mente y yo decía, ¿qué hago? Y leía la palabra y como te decía, encontraba estos ejemplos de fe tan grandes, Abraham, David, Josué, que decidieron ir a por todas con el Señor y tener fe realmente en lo que Él dice en su palabra. Y yo decía, ¿por qué si ellos pueden, yo no? Claro. Entonces de ahí pasó a otra etapa de decirme, yo mismo me decía, ok, no confías en el Señor entonces, eres un cobarde. Así ya como que dentro de mí me decía, entonces eres un cobarde. Había una lucha, ¿no? Sí, había una lucha. Claro. Eres un cobarde, si no vas, eres un cobarde y no confías en el Señor. Y ahí pasó a presionarme en ese aspecto. Hasta que dije, ya está, voy a ir al IBM. Si es la voluntad del Señor, ya está. Voy a ir. ¿Qué es lo peor que me puede pasar? Que me vote.
que me manden del IBM y me regrese a mi casa. Mm, Al fin y al cabo, ya no voy a quedar quizás como un cobarde, sino que lo intenté. claro. Ajá. Entonces, ese fue un momento realmente de fe, de poder decir, dejo lo que estoy haciendo, dejo mi casa, dejo mi zona de confort y me voy a aventurar al IBM, aprender más del Señor, porque es lo que quiero. Claro. Y llegué al IBM y la primera frase que escuché, que esto siempre lo recuerdo, y es que cuando el Señor es la voluntad del Señor, Él paga la cuenta. Mm, Con eso, cuando yo llegué, ya por sí me dio paz. Si es la voluntad del Señor, Él paga la cuenta y yo voy a estar tranquilo. Entonces, tú tienes la experiencia, estuvimos en el primer año, nunca debí la cuota, siempre tenía, aunque sea algo de dinero en el bolsillo para poder comprar mm, algo, para comprar una cosa, para quizás ayudar ahí en el cuarto o lo que sea. Pero el Señor nunca me desamparó. Aun cuando ya quizás parece que ya no tenía, yo me vi al mes no pensando cómo iba a pagar, sinceramente. Yo me fui, en ese momento trabajaba y tenía un ahorrito que saqué de eso. Y me voy para el pago de ¿cómo se llama? La matrícula y el primer mes. Y de ahí para adelante, no tenés. para adelante, Dios, tú verás cómo me das. Y así fue. Mm, Ya llegó el trabajo en IBM, llegaron becas, y el Señor fue proveyendo hermanos que me decían, Mateo, aquí está esto. Incluso también quisiera contar una cosa muy importante que me ayudó bastante. Hubo una amiga que me dijo, Mateo, aquí hay una cuenta de banco, estos son mis ahorros. Yo sé que vas a hacer algo para el Señor, úsalo. Y cuando tengas, me devuelves, si quieres. Y eso fue como, Dios mío, o sea, qué locura. Muchas veces eso me salvó. A veces no tenía para pagar las deudas y el instituto y, ok, voy a coger aquí. claro. Y eso me salvó. Mm, Entonces, el Señor se no te deja. encargó. Y El Señor me ayudó y ahora pasé un año y ahora otro año más. Estoy ya medio año del segundo casi. y aquí voy. Y todo eso por. Y todo eso por fe. Por fe. Claro, tu Realmente momento de fue un fe. paso de fe Mm, y el Señor no me desamparó. Y ahora puedo realmente corroborar, puedo decir, es verdad. mm. Las promesas del Señor son verdad. Ya está. Sí, ese es mi momento por fe. Ah, qué chévere, ¿no? Poder escuchar cómo Dios. Y mira, es el testimonio que tú das, ¿sí? Dentro de con referencia al desafío de conocer, de estudiar en el IBM, no es solo tuyo. Hay muchos, ¿no?, que han experimentado eso, ¿no? Pero hay que vivirlo, ¿no? Hay que vivir uno y pasar por ese mismo rumbo. Dios, de una u otra manera, va a cumplir su propósito, ¿no? Muy independiente de las finanzas, ¿no? En verdad, hay un hermano que siempre me dijo en cuanto a lo que tiene que ver con el ámbito económico, dice, el cielo nunca está en crisis. Sí, es buena. Es interesante, sí, el cielo nunca está en crisis y es algo que a mí en lo personal, como alumno y también cuando estaba en mi tiempo de alumno, escuché y también como parte del ministerio pude experimentar, lo sigo experimentando, sí, aún en la obra, el cielo no está en crisis. Sí, uno puede estar pasando por momentos muy difíciles, Ujú, pero sabe Dios cómo proveer. Sí, así que gracias Mateo por compartir tu momento de fe. ujú. Te toca. Ok, yo creo que voy a hacer un poquito más. Hay un montón, sí, digamos, varios momentos de fe, tanto personal como familiar, pero sí quisiera tocar un punto en el cual tiene que ver con el IBM. Ah, Ah, después de la pandemia, sí, más adelante en los siguientes podcasts hay un hermano que contará, ¿no?, la situación de cómo surgió, porque ocurrió justo en una temporada en la cual habían hermanos que estaban sirviendo juntos con nosotros y bueno, ahí estaba un hermano de director y vino la pandemia, ¿sí? Digamos, y creo que la pandemia cambió toda la situación, no solo en nosotros, sino en el mundo entero, ¿sí? Cambió las cosas y obviamente el IBM no era la excepción. Vino la pandemia, al menos pensamos, ¿no? Entre todo el equipo orábamos y dijo, ok, vamos por un mes o 2 meses, se van a casa. Y todos se fueron, me acuerdo, ¿no? Todos los alumnos salieron y se fueron a casa. Y ahí comenzó, podamos decir, momentos de fe. El instituto quedó en stand-by, cerró las puertas y, bueno, había una incertidumbre durante casi un año en el cual, bueno, se trabajó, no es que no se hizo nada, se trabajó en algunos proyectos y todo eso, cosa que de una otra manera en su tiempo Dios no permitió, ¿no? Entonces, pero a raíz de eso,
obviamente el instituto no estaba funcionando. Dios comenzó un poquito también a hacer, ya a como que a ubicar a cada hermano en otros ministerios. Dios comenzó a mostrar a otros hermanos. Y claro, Dios había puesto todavía un peso en mi familia, el poder seguir sirviendo al Señor en el instituto. ¿Sí? Así que no quiero alargar mucho tiempo eso, pero surgió eso y me acuerdo que llegamos al 2022. En el 2022, con un grupo de hermanos nos pusimos a orar, a planificar, podemos decir, lo que puede ser el IBM, digamos, 2.0. ¿Sí? Otra vez volver a abrir y todo eso, volver a aperturar. Había muchos retos, ¿no? Comenzando desde el área financiera, también teníamos el reto de poder, en este caso, contar con hermanos que deseen también servir. Entonces, había un montón de cosas, no solo eso, sino también, imagínate, había pasado más de 1 año y medio en el cual habían chicos interesados en estudiar el instituto, pero como no, digamos, no se abrió, optaron por otros seminarios bíblicos. Entonces, y no está mal, ¿no? Pero por decirlo así, ese tiempo habíamos perdido bastante terreno, ¿sí? Y por decirlo así, había una expectativa, digamos, para que el IBM abra y que pueda funcionar, por decirlo así a las justas, con normalidad. Teníamos una cantidad, al menos yo me acuerdo que yo tenía en números 25 a 30 alumnos. Con 25 y 30 alumnos, estamos ahí estables, ¿no? Podemos decir, para solventar todo lo que tiene que ver con los estudios, obviamente también a hermanos que vienen a enseñar, dice la palabra claramente, ¿no? Hablando acerca de que el obrero es digno de su salario y claro, como obra, ellos también por el tiempo que dedican tienen familias y necesitamos solventar sus necesidades, en este caso materiales, obviamente. Entonces, mirando todo eso en el área administrativa, digamos, y en el área financiera, lo más sustentable era 25 a 30 alumnos. Con eso estamos bien, ¿sí? Así que oramos mucho al Señor a eso. Estamos conscientes de que con eso necesitamos comenzar. Así que con ese reto oramos mucho al Señor y dijimos, hagamos el primer campamento. Y me acuerdo que el primer campamento después de pandemia fue ahí en este caso, lo abrimos mes de agosto, ¿sí? Porque la opción era de pronto abrir el campamento y con eso comunicar a los jóvenes que el instituto, o en este caso el IBM, ya comienza otra vez a funcionar. Hasta agosto, después del campamento, me acuerdo clarito porque antes de eso habíamos abierto ya las inscripciones, porque las clases iban a comenzar en el año 2022 de octubre, ¿sí? Así que ya estaba abiertas las inscripciones y me acuerdo que había un alumno inscrito. Sí, y adivina quién era. Era Mateo. Sí, pero había uno, ¿sí? Y claro, ¿no? Dios ya, en este caso a mi familia, había llamado ya a ser en ese tiempo los directores ya de ese año. Y claro, es desalentador. Estábamos prácticamente a un mes, por decirlo así, y teníamos uno. Y sabes que yo pensaba, disculpa que te interrumpa, Ajá. cuando yo me inscribí, yo pensaba que era full. O sea, porque tú me respondías así como medio como duro, a veces te demoraba un poco en responder y decía, de estar repleto ese instituto, voy a toparme con muchísimas personas. Yo pensaba eso. Uh-huh. Y cuando me enteré que era yo el primero y estuvo así, qué locura. Qué locura. Y sí, como te digo, como continuando y tienes razón, a veces teníamos uno en verdad, ¿sí? Orábamos mucho al Señor porque decíamos, ¿en verdad es la voluntad del Señor? O sea, ahí venía dudas, ¿no? Ahí comienza la crisis, esas crisis existenciales, ¿no? Que comienzas a preguntarte. Yo comencé, bueno, obviamente habíamos tomado un reto anteriormente como familia, pero también vino, ¿no? La duda y en ese momento en el cual dije, ¿qué hice, no? Tal vez renuncié a algo que económicamente era seguro y ahora estoy acá y estoy, por decirlo así, con un alumno y tengo un equipo al cual de nuestra manera sustentar y todo eso, que ya hay, digamos, porque ya habíamos preparado materias, ya teníamos lo que es el pensum académico, ya teníamos los profesores ya estaban listos para recibir la primera materia, dar su primera materia, entonces ya estaba todo. Pero faltaba digamos,
la parte, digamos, principal, los alumnos, ¿sí? Y teníamos uno, ¿sí? Y ahí comenzamos un poquito Uno a depender del Chiro. Señor. Y uno y Chiro, podríamos decir que sí. Pero, y ahí comenzamos un poquito a orar como equipo, pero a la vez también como familia. Era bastante duro porque pasamos casi 3 semanas después de los campamentos que no teníamos respuesta. En verdad movimos cosas, preguntamos a hermanos, compartíamos a iglesias, todo eso. Había chicos que, como te digo, ¿no? Que ya tenían la intención de estudiar el instituto, digamos el IBM, pero como no había una clara comunicación de que ya se va a abrir, habían optado por otro seminario. Entonces, era bastante difícil, ¿sí? Una semana antes nos reunimos con el equipo y comenzamos un poquito a analizar. Y ahí otra vez volvimos a abrir la plataforma, por decirlo así, para revisar y encontramos que habían estado más o menos 10 chicos. Ajá, ya. Pero claro, Más o menos, imagínate, igual, ahora la mitad. 10, ya A 10 25 hasta a lejos. 25, 30, nada. Entonces, yo la verdad ahí me acuerdo que, no sé, orábamos al Señor, confiamos en que Dios puede hacer, dijimos, mira, tenemos 10, comencemos con ellos. Si Dios quiere que tengamos 10, tengamos a Digamos 10. y vamos por fe, ¿sí? Y creemos en que Dios se encargará de suplir no solo a nosotros, sino también a ellos. Claro, ahora, la seguridad de que, por ejemplo, dentro de lo que es el ámbito, en la inscripción hay un punto en el cual dice, ¿no? En cuanto al área económica, hay una pregunta que dice, ¿tienes el apoyo sí. de alguien? Entonces, algunos dicen familiares, y claro, como 5 decían ninguno. Entonces, y traes sin plata. y eso sin plata. Entonces, pero mira, y ahí es donde Dios prueba, podemos decir, nuestra confianza en Él. ¿Sí? Y a la vez también era una prueba de fuego para nosotros, para mí en lo personal, decir, ¿lo hacemos? O sea, ¿lo hago? ¿Creo en Dios? ¿Sí o no? Y claro, decidimos abrir. Me acuerdo que la primera semana, ¿no? Llegaron no 10, porque teníamos 10 inscritos, pero ya la semana, en este caso ya de inicio, llegaron aproximadamente 19 personas. Ya, mucho mejor. Mucho mejor, claro. 19 alumnos y comenzamos con los 19. Y todo por fe. Mira, si hubiésemos decidido no abrir con los 10, digamos, si hubiéramos dicho, tengo solo 10 y no vamos a abrir porque la principal idea era tener al menos 25 y con eso soy sustentable, chévere. Pero tenía 10, ni siquiera había llegado al 50%. Entonces, si hubiese decidido, porque estaba la opción de decidir no abrir y decir, ¿sabes qué? Abrimos en enero. Y no en octubre, sino en enero. Porque para esperar la respuesta. Pero decidimos confiando en que si Dios nos está permitiendo, y sé que es su voluntad, el hecho de que los creyentes se capaciten y tengan más conocimiento de Él. ¿No? Si Dios trae a 10 y que están ahí, sé que tienen necesidades de escuchar la palabra del Señor, sé que tienen en este caso problemas en sus vidas, porque acá también se trabaja en vidas, y Dios presenta estos 10, es porque Él quiere trabajar. Sí. Y comenzamos y abrimos. Pero Dios nos sorprendió cuando llegó a la fecha con 19 alumnos acá. Y te digo, durante el año nunca redujo, digamos, el alumnado. Obviamente iban, pero venían otros. Claro, se iba uno y llegó. Se iba uno y se mantenía el número. Y es increíble esto, te soy sincero, algo que voy aprendiendo, porque uno nunca deja de aprender. Pero una lección que saqué de esto es esto. Si yo tuviera, digamos, los alumnos entre 25 y 30, no estaría preocupado, digamos, en el área económica, ¿no? De estar orando, de estar diciéndole, Señor, mira, este mes viene y no hubiese tenido esa oportunidad. El Señor quería demostrar que no son los alumnos que sustentan el IBM, sino es Él. Exactamente. Él sustenta. Y claro, y ahí pudimos experimentar y lo seguimos experimentando, que la obra en este caso no es mía, no es de nadie, es de Dios. Y si Dios quiere que el instituto abra, el IBM abra con 10, lo hará, pero Él va a sustentar. Correcto. ¿Sí? Y hasta ahora, te soy sincero, alumnos que no han venido con nada,
siguen, en este caso, estudiando. El equipo, en este caso, no ha pasado necesidad, por decirlo así. Confiamos en que Él pueda suplir nuestras necesidades y lo ha hecho durante todo este tiempo. Y así pasó también los años que pasó, y estoy seguro que también de la misma manera seguirá supliendo su necesidad durante todo este año y hasta que el Señor permita que el IBM siga, ¿no? Brindando esta oportunidad de conocer más del Señor. Y resumo con esto. Todo esto por gracia y para la gloria de Dios. Claro que sí. Ujú. Así que ese, podemos decir, es un momento de fe. De fe, que viste como director. Sí, como director y como prácticamente como equipo, ¿no? Pudimos experimentar el obrar del Señor. Increíble. Realmente es increíble lo que hace el Señor en las vidas de las personas, que ha hecho en nuestras vidas momentos de fe para ponerse a pensar y decir, wow, el Señor realmente es increíble y tenemos que seguir dándole la gloria y la honra. Y claro, y creo que vamos a tener siempre este tipo de testimonios, ¿no? De los invitados que vamos a tener en este set, y vamos a mirar cómo hombres comunes y corrientes como nosotros, pero se dejaron, en este caso, moldear por el Señor y decidieron, por decirlo así, muchas veces renunciar como lo hiciste tú, como lo hice en algún momento yo también, de renunciar tal vez las comodidades y todo eso por querer servir al Señor, ¿no? Y claro, el Señor, al mirar eso, podemos decir, por su gracia, también ha sido fiel, muy fiel, a pesar de que nosotros nos mantengamos. Y vamos a mirar eso, ¿no? Durante todo creo que el podcast, que vamos a estar mirando con diferentes hermanos y aún hermanas que vengan y nos va a compartir su momento de fe, que la idea es desafiar, ¿no? Sí. Desafiar, y que también otros hermanos puedan experimentar y puedan estar atentos, Claro, ¿no? al que A su escucha momento este de podcast fe. puede decir, Ajá. ese de ahí, yo también puedo. Puede ser, claro, puede ser también que puedo. diga, me identifico también, Está ¿no? bien, sí, Claro, sí. entonces me parece muy lindo. Y este podcast en sí, para resumir, aparte también de un poco darle publicidad al IBM, conocer un poco lo que hace el IBM, también es darle la gloria y la honra a Dios. Que más personas puedan conocer de testimonios, como decías, identificarse y poder decir, yo también puedo. Tengo ejemplos de la Biblia, pero ahora también tengo personas quizás más cercanas que les ha pasado algo similar, yo también puedo. Entonces es una palabra de ánimo para todo el que nos escucha, que pueda decir, vamos a estudiar y vamos adelante. Claro. ¿Sí? Entonces, muchísimas gracias, José. Sí, terminamos en este caso con este tiempo, ¿no? Y creo que durante todo lo que es el podcast estaremos aprendiendo más, ¿no? Y le invitamos a que puedan estar atentos. Creemos que este podcast va a salir semanalmente, ¿sí? Y les animamos a que oren por este proyecto, que Dios esté proveyendo para todas las necesidades también. A la vez también, ¿no? Que mucha gente pueda compartir. No te olvides, ¿no? De compartir este podcast, darle el me gusta, ¿sí? Y comenta también tu experiencia, ¿no? De ese momento de fe, ese momento en el cual, claro, comenta también. Y podemos estar leyendo, tal vez en una de las entrevistas. Bueno, eso. Podamos estar leyendo también momentos de fe de otras personas. Así que increíble. Ese es el reto, sí, y te esperamos, ¿no? En el próximo capítulo. Claro Así que sí. Que el Señor te bendiga y nos vemos en el próximo. Esto es Por Fe. Por Fe.